Yo le hago una pregunta a usted. ¿Es para usted importante hacer planes? ¿Hace usted planes? ¿Sí planifica? Yo creo que todos tenemos una agendita, y si no tenemos una agendita, aunque sea un cuaderno, y allí anotamos las cosas que queremos hacer o los lugares donde queremos ir. Pero, ¿consulta usted con el Señor esos planes que usted hace? Nosotros tenemos que recordar siempre que Dios tiene planes para nuestras vidas. Yo quiero que usted le diga a la persona que está a tu lado, Dios tiene planes para tu vida y para tu ministerio. ¿Sí? Y Dios tiene planes para nuestras vidas y quiere que nosotros los pongamos en práctica. No que los hagamos a un lado y que vivamos a nuestra manera, sino que los pongamos en práctica. Amén. Vamos a ver en primer lugar, Dios tiene planes y guía a sus siervos para que los realice. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Levante su mano todos los que le sirven a Dios y los que no le sirven, pero le animamos en esta noche para que le sirvan. Dios tiene, si usted es un siervo de Dios, Dios tiene planes para usted y para el ministerio que usted desarrolla. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 16, versículos del 5 al 6. 1 Corintios 16, del 5 al 6. ¿Ya lo tienen? Versículo 5, dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Mire, dice Pablo, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Hermanos, si usted ve el Nuevo Testamento, ahí encontramos la vida de muchos hombres de Dios, pero vemos al apóstol Pablo entre todos estos hombres como un hombre muy proactivo, muy diligente, él era como muy adelantado. ¿Alguno de ustedes es así de pronto? A veces tenemos un carácter o un temperamento así, que queremos andarnos adelantando a todo. Y ese temperamento lo tenía Pablo, así era él, como muy adelantado en todo. Casi siempre su vida revela una intensa actividad. Él siempre estaba activo y un propósito específico. Pero en esta ocasión, mire el versículo bíblico, ¿qué le parece que hay en la vida de Pablo según este versículo? Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros. ¿Qué le muestra esto? Y podrá ser que me quede con vosotros. Que no estaba seguro. Esa palabra y podrá ser significa que no estaba seguro. ¿Y cómo puede ser que un gigante espiritual como el apóstol Pablo tenía momentos de inseguridad? ¿Y usted siempre está seguro de lo que hace? ¿Siempre hay seguridad en su vida cuando va a hacer algo? ¿Acaso no pasamos nosotros también por momentos de inseguridad? ¿Acaso no pasamos momentos de incertidumbre? Mire, Pablo, yo considero a Pablo un gigante de la fe. Y mire lo que dice: y podrá ser que me quede con vosotros. O sea, no está afirmando algo. Hay una inseguridad allí, no está seguro si lo va a hacer o no lo va a hacer. A veces nos pasa así a nosotros. Y quizás no seamos de la talla en la fe que tenía el apóstol Pablo, pero también pasamos por momentos de inseguridad y de incertidumbre en algo que queremos hacer. Porque el futuro es incierto.
Pero Pablo lo que estaba buscando era la dirección del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cuando nos sentimos inseguros, cuando nos sentimos en incertidumbre. ¿Qué debemos hacer? Buscar la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como una persona, ¿verdad? Hermano Billón, si usted ve que el hermano Alvarado se va a caer y el hermano Alvarado no ve bien, ¿qué haría usted? Lo ayuda, le da la mano, y mucho más si se lo pide. Igual, el Espíritu Santo con mucha más razón lo va a hacer porque Él es nuestro amigo, nuestro Padre. Dice la palabra de Dios que Jesús dijo: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, no los abandonaré. Les dejaré el Espíritu Santo, quien estará con vosotros todos los días. Y no solamente estará con vosotros, sino que estará en vosotros. O sea, esos momentos de incertidumbre, esos momentos de angustia, esos momentos de inseguridad en los que no sabemos qué hacer, nosotros podemos acudir con confianza y el Espíritu Santo nos va a guiar. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Siempre el Espíritu Santo nos va a guiar. Ahora, Pablo sí sabía cuál era su propósito y su meta. ¿Cuál era el propósito y la meta del apóstol Pablo? Según lo que dice la Biblia. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo aspiraba? Predicar el Evangelio. ¿Y qué más? Él quería morir, pero morir en fidelidad a Dios. O sea, dos cosas: predicar el Evangelio y vivir en santidad hasta la muerte, ¿verdad? Eso era lo que era la meta del apóstol Pablo. Y predicar el Evangelio. Él sabía que debía predicar el Evangelio, pero no tenía claro en ese momento dónde iba a ir. Si iba a ir a Macedonia, si iba a ir a Corinto, dónde iba a ir primero o por dónde iba a pasar. Entonces eso nos da a entender que aún un hombre de la talla del apóstol Pablo tenía inseguridades, y así nosotros a veces nos sentimos. Pero no por eso vamos a pensar que Dios no está con nosotros, porque cuando más inseguros podemos sentirnos, debemos entender que Dios nos lleva en sus brazos y que el Señor nos guía hacia toda verdad y que el Señor tiene en sus manos tu futuro. Su futuro está seguro en las manos de Dios. Dígale al que está a su lado: tu futuro, dígale, mírele a los ojos y dígale: tu futuro está seguro en las manos de Dios. Es donde está más seguro. Claro que en este tiempo hay propagandas en la televisión, no recuerdo si es del Banco del Pichincho o del Banco de Guayaquil, pero uno de esos dos bancos habla del futuro. Tu futuro seguro, dice. Tu futuro seguro. ¿En qué está el futuro seguro? ¿En el Banco del Pichincha? ¿En el Banco de Guayaquil? ¿En el Banco Internacional? ¿En el Banco Procrédito? En ninguno de esos bancos, hermanos. Mire, hay gente que puede tener hasta $1 millón en una cuenta bancaria y su futuro no está seguro. Pero nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. En las manos de Dios. Hay gente que con tanto dinero y no ha logrado lo que han anhelado en su corazón, porque hasta han tenido que enfrentar situaciones en las que los han matado o ellos mismos se han matado, porque nada hay seguro en lo material. Nuestra seguridad está en Dios. Y el apóstol Pablo estaba buscando dirección en Dios. Por eso les dice así: podrá ser que vaya primero a Macedonia. Amén. Veamos el versículo bíblico, volvamos a ver. Versículo 6 dice: y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya
de ir, o aún pase el invierno, dice. ¿Dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esta primera carta a los Corintios? ¿Dónde se encontraba? Pablo se encontraba en Éfeso. En Éfeso. Desde ahí él escribió esa carta a los Corintios. Y dice él que podría que pase el invierno en Corinto. Si él permanecía en Éfeso hasta la fiesta de Pentecostés, entonces en Éfeso pasaría toda la primavera, luego iría a Macedonia en el verano y de allí a Corinto en el invierno. Pero él no quería, o sea, lo que yo veo aquí en Pablo es que no quería pasar un corto tiempo en Corinto, porque podría ser una visita rápida, una visita de 2-3 días, pero dice, quiero pasar todo el invierno. O sea, el apóstol Pablo, como dice la palabra de Dios, era un apóstol, él no era un pastor. Un pastor es el que se queda toda la vida en una iglesia, ¿no? Que queda cuidando esa iglesia. Pero el apóstol, él levantaba iglesias y se iba a otros lugares, levantaba en otros lugares, pero ayudaba espiritualmente a las iglesias que había levantado. Entonces le dice a Corinto, quiero pasar con ustedes, pero quiero pasar por lo menos unos 3 meses, no solamente un día. Y quiero pasar todo el invierno. Él estaba planificando, estaba pensando en eso. Pero no estaba seguro de que las cosas se dieran así, porque ¿qué sucede? A veces planificamos, hermanos, y es bueno planificar, porque Dios es un Dios de orden, pero hay ocasiones en que nuestros planes se nos cambian, y ya Pablo le había pasado. Por eso le dice, podrá ser que vaya a Corinto en esta fecha, podrá ser, pero no era algo totalmente seguro porque el Señor podía cambiarle sus planes. Versículo 7, veamos lo que dice. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. ¿Y qué más dice? ¿Cuál es la última parte de ese versículo? A ver, vamos a leer todos la última parte del versículo. Vamos, 1, 2 y 3. Si el Señor lo permite. Si el Señor, vamos otra vez, juntos, 1, 2 y 3. Si el Señor lo permite. Pablo era un hombre de esta frase, que vivía eso. Si el Señor lo permite. Como dijo Santiago, hay gente que dice, hoy y mañana haremos esto, haremos aquello, pero no sabe si va a estar vivo mañana. Nosotros tenemos que aprender siempre a decir, si el Señor lo permite, si Dios quiere, haré esto o haré aquello. Dios mediante, si está en los planes de Dios. Amén. Porque nosotros no somos los que decretamos el futuro, ¿o sí? ¿Quién decreta lo que va a pasar? ¿Quién es el único que puede decretar lo que va a pasar? Es Dios. Porque los decretos son de un rey. Yo no puedo decretar lo que va a pasar conmigo, porque solo Dios lo sabe. Pero sí puedo confiar en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Porque no quiero veros ahora de paso, le dice. Pablo quería estar más tiempo con los corintios porque los amaba. Porque los amaba. Y saben, hermanos, eso pasa con un pastor, con un misionero, con un evangelista que ama a su gente. Quiere pasar tiempo con su gente. Pero el que no ama a su gente no le importa. Y se va, lo deja botado, se va 3 meses, 2 meses, 1 mes. Hay otras prioridades para él o para ella. Pero mire, este hombre dice, porque no quiero veros ahora de paso. Él no quería verlos por 1 día, por 2 días. Él no quería verles por 5 días. Dice, espero estar con vosotros algún tiempo. Él quería pasar tiempo con la gente. Con la gente que amaba, que eran como sus hijos espirituales. Porque iba a compartir con ellos el mensaje de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos ser y hacer. No solo los pastores, aquí también hay muchos líderes. Y cada líder tiene gente a su cargo y esa gente a su cargo
debe querer, debe anhelar pasar tiempo con esa gente. Porque al pasar tiempo con esa gente comparte de lo que él o ella tiene. ¿Y qué es lo que tiene? La palabra de Dios, el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que compartir, porque somos siervos de Dios. Yo quiero que tú le digas al que está a tu lado, ¿eres o no eres un siervo de Dios? ¿Eres o no eres un siervo de Dios? A ver, ¿eres o no eres un siervo de Dios? Porque si eres un siervo de Dios, vas a querer estar con la gente que ama a Dios y vas a querer compartir con ellos. Y vas a querer, aún con otros que no conocen a Dios, vas a querer compartirles del amor de Dios. Pablo dice, espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero quiero estar con ustedes, les dice. Y eso es lo que dice un pastor a sus ovejas. Y eso es lo que dice un misionero en el lugar donde va a trabajar. Vengo aquí porque quiero estar con ustedes. Me impacta mucho cada vez que recuerdo la historia de los 5 misioneros norteamericanos, que llegaron al Ecuador a predicar el Evangelio. Ellos cuentan la historia que daban vueltas en la avioneta para hacerse amigos de una de las tribus aquí en el Ecuador y les tiraban cositas para ganarse la amistad de ellos. Inclusive dice que en una ocasión llevaron, porque ellos se comunicaban por radio, llevaron a uno de los líderes de la tribu en el avión. Y el hombre estaba contentísimo, aunque medio, no se entendían bien, pero ahí algo trataban de comunicarse. Mire, estos 5 hombres misioneros dejaron sus comunidades, dejaron su país, Estados Unidos, realmente comparado con Ecuador, Estados Unidos es una potencia, hermanos. Y dejaron su país lindo para venir ¿a dónde? A nuestro país. A un país donde no había casi nada de presencia del Evangelio. ¿Por qué lo hicieron? Porque querían estar con la gente que no conocía a Cristo para predicarles el Evangelio. Lo que dice Pablo, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y estos hombres fueron por un tiempo, dejaron a sus esposas y se arriesgaron a venir y predicar el mensaje de salvación. Ustedes conocen la historia, nuestros hermanos ecuatorianos, sin conocer la palabra de Dios, los mataron, pero luego de que los mataron, dice que ellos les llamó la atención que los misioneros no defendieron, no trataron de defenderse. Entonces los mataron, y después de que los mataron, ellos fueron impactados por la actitud de los misioneros. Luego sus esposas vinieron a predicar el Evangelio, y los mismos que los mataron se convirtieron a Cristo. Y allí empieza a nacer, hermanos, una semilla que dio fruto y que sigue dando fruto en abundancia aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque hubo un hombre u hombres que tuvieron un corazón lleno de amor, un corazón como el de Pablo, un corazón misionero de ir a esos lugares donde no había presencia evangélica y predicar el Evangelio. Y quedarse por algún tiempo, es lo que Pablo dice. Pablo no quería hacer una visita casual, sino Pablo quería hacerles una visita en la que pasara tiempo con los corintios. Amén. Pablo también, hermano, era muy cuidadoso del tiempo y las oportunidades. Ya vamos a ver por qué. Se le presentó una oportunidad grande a Pablo y aunque quería ir a Corinto, pero en Corinto ya estaba una iglesia establecida. Entonces él ve, antes de ir a Corinto se le presenta una oportunidad. Versículo 8, veamos lo que dice. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Pentecostés era una de las
tres festividades judías más grandes que realizaban el pueblo de Israel. Mire, Pablo, ¿dónde estaba cuando escribió la carta a Corinto? En Éfeso. Y le dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Él tenía en sus planes quedarse en la ciudad de Éfeso hasta Pentecostés. ¿Por qué? Versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Qué es lo que pasaba con Pablo? Pablo quería ir a Corinto porque los amaba y les dijo, voy a ir a verlos, pero estaré en Éfeso o me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. O sea, él está pensando en un tiempo prolongado también en la ciudad de Éfeso, porque también había necesidad y él estaba predicando en Éfeso. Y le dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Se me ha abierto. ¿Cuál era esa puerta grande y eficaz que se le había abierto al apóstol Pablo en Éfeso? ¿Cuál era esa puerta, hermanos? Era la puerta para la evangelización de Éfeso. Éfeso era una ciudad grande, muy grande, pagana, entregada a la idolatría. Ahí tenían la diosa Diana de los Efesios. Eran entregados a la idolatría. Pero Pablo tenía el llamado a predicar el evangelio en esos lugares. ¿Cuántos de ustedes tienen el llamado a predicar el evangelio? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen el llamado a predicar el evangelio, hermanos? Quizás no todos tenemos el llamado a ser apóstoles, pero todos tenemos el llamado a predicar el evangelio. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que ninguno puede dejar de decir amén. ¿Cuántos tienen el llamado a predicar el evangelio? Ahora sí, les escucho mejorcito. No tan bien. El apóstol, hermanos, nunca dejaba pasar una oportunidad. Y en Éfeso las perspectivas parecían buenas, muy buenas. Gran cantidad de personas acudían a escuchar el mensaje del evangelio. Qué bendición tan linda. Hermanos, yo no sé cuál sea la puerta que Dios le haya abierto a usted para que predique el evangelio. Yo no sé cuál sea la puerta, pero usted lo sabe. ¿Dónde el Señor le está usando para que usted predique el evangelio? ¿Dónde es ese terreno que usted está viendo, que usted está predicando y usted ha empezado a ver fruto? ¿Dónde, hermanos? Debe haber un lugar, debe haber un terreno, porque Dios siempre nos abre una puerta para la evangelización, siempre. Y si no lo tiene, pues tiene que pedirle al Señor, tiene que pedirle. Eso depende de los dones que Dios le ha dado a usted. Amén. Mire, hace años yo le decía al Señor, creo que tenía 15, 16 años. A los 16 años yo trabajé con la sociedad de jóvenes en el centro evangelístico. Hasta los 17, 18 por ahí. Fui líder de los jóvenes. Pero ya creo que a los 18 años ya yo empecé a salir a un trabajo de plantación de iglesias. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, guíame a un lugar donde yo pueda dar fruto y ver el fruto. Y creo que fue a los 17 años, no recuerdo exactamente, nosotros empezamos a ir a un lugar, a un sector en el Guasmo Central. Y yo evangelizaba puerta a puerta con mis hermanos, con el grupo que teníamos, pero me sentía un poco desanimada porque no veía fruto en eso. Entonces yo decía, Señor, no soy tan buena para esto, ayúdame. Entonces empecé a trabajar con los niños, empecé a trabajar con dos niñitas, les empecé a enseñar la palabra de Dios. Y les dije a esas dos niñas, si ustedes traen la otra semana amiguitas, yo les voy a traer un premio.
Y esas niñas trajeron más niñas. Y así esos niños trajeron más niños. Llegamos a tener una escuela dominical de 100 niños en un lugar donde no había iglesias en ese sector. Y me dediqué a eso. Esos niños luego crecieron un poquito más, se bautizaron. Y de esos niños salieron los pastores de esa iglesia que están ahora ahí sirviéndole al Señor. Mire, o sea, yo creo que Dios tiene una puerta que se la abre a cada uno de sus hijos. Esto no le habla solo a los pastores. Lo que pasa es que uno tiene que ver qué talento y don tiene y en ese talento trabajar. Y no importa que nadie te aplauda. Y no importa que nadie admire lo que tú haces, si lo admira o no lo admira. Lo importante es que tú estés dando fruto para la gloria de Dios. ¿Sabe? Yo había trabajado en la sociedad de jóvenes, una sociedad de jóvenes grande. En ese tiempo éramos hartísimos jóvenes en el centro evangelístico. Y siempre estuve allí en un lugar grande y todo esto. Pero cuando me fui al Guasmo, ahí no había nadie, solo 2 niñas, para empezar. Sin embargo, Dios me hacía ver, es que yo aquí te quiero tener. A veces la gente quiere estar solamente donde hay bastante gente. Y piensan que solo ahí está Dios. Pero no importa dónde sea, lo importante es que sea la puerta que Dios ha abierto para ti. Hay una puerta que Dios abre para cada uno de sus hijos, como lo hizo con Pablo. Cuando dice puerta grande y eficaz, te he abierto. Así Dios nos dice a nosotros también, puerta grande y eficaz, te he abierto para que me sirvas. ¿Dónde es ese lugar que Dios te ha abierto esa puerta? Ahí debes servir. Y aunque sea poquito, dice la Biblia que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Hay gente que dice, no, pero si son solo 2, le estoy explicando, eran 2 niñas. Después se hicieron como 7, 8, 10, después llegaron a 100 niños. Y esos niños trajeron a sus padres. Y así se hizo una iglesia. Hay puertas que Dios abre, uno tiene que ser despierto, sobrio, para darse cuenta y tener discernimiento. Esta es la puerta que tú me has abierto, Dios. Yo no me voy a salir de aquí. Aunque aquí no haya gente que aplauda, aunque aquí no haya gente que admire mi trabajo, aunque aquí nadie me valore, no me importa porque yo trabajo para ti. Amén. ¿Qué pasó con Pablo ahí? Pablo vio esa puerta abierta en Éfeso. Y seguramente no había nadie todavía convertido. Estaba en cero. ¿A quién le gusta trabajar en cero, hermano? Es difícil, es duro. Es duro. Pero Dios está viendo ese trabajo, como veía a David. Dice la palabra del Señor, antes de ser rey, David estuvo muchos años cuidando las ovejas de su padre. Hechos capítulo 19, versículo 8. Veamos lo que dice. Hechos 19, 8. Dice así: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Mire, Pablo llega a Éfeso y llega a las sinagogas a buscar a los judíos. Y empieza a predicar en Éfeso la palabra de Dios por espacio de 3 meses en una sinagoga judía. Pero luego se presentan unas situaciones difíciles allí, sale, según el versículo 9, no está escrito en los papeles, pero está en su Biblia. Pablo sale y llega ya no a la sinagoga, porque en la sinagoga solo estaban los judíos, pero llega a una escuela de un hombre llamado Tirano en Éfeso. ¿Y qué pasó en esa escuela? Versículo 10 dice: así continuó por espacio de ¿qué tiempo? 2 años.
Lo que pasa es que a veces nosotros queremos ver fruto de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo evangelizó Pablo en Éfeso? 2 años. Y Pablo se dedicó a trabajar. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Bendito sea Dios. En Éfeso, una metrópoli, una ciudad grande, pagana, llena de idolatría, ahí estuvo el apóstol Pablo y se mantuvo predicando la palabra por 2 años. Cuando Pablo dice se me ha abierto puerta, yo me imagino que la puerta que se le abrió es la escuela de Tirano. Se le ofrecieron para que él predique en ese lugar y él empezó a predicar en ese lugar. Pero aparte de predicar el evangelio, Dios empezó a hacerlo glorioso. Veamos Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12. Hechos 19, 11 y 12. ¿Ya lo tienen? Dice así: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Esa era la puerta grande y eficaz que había abierto Dios. Le habían dado una escuela para que predique el evangelio, y aparte cuando él predicaba y cuando él oraba por los enfermos, la gente se sanaba. Era tan fuerte el poder de Dios que estaba descendiendo sobre Éfeso. Mire, hermano, yo veo, Dios tiene diferentes maneras de obrar. Y yo veo una manera de obrar de Dios en ciertos lugares, porque en ciertos lugares sucedían algunas cosas y en otros lugares sucedía de otra manera. Miren las cosas que sucedieron en Éfeso. En todos los lugares Dios hacía milagros, pero Dios tiene diferentes maneras. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Dios tenía un propósito para Éfeso, de tal manera que derramó su poder de una manera gloriosa, y la gente veía y se convertían al Señor. Hechos 19, versículos del 18 al 20. Veamos lo que dice. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Leamos todos juntos el versículo 20. Vamos, 1, 2 y 3. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Aleluya. Cuando Dios es el que abre una puerta, Dios respalda. Amén. Dile que está a tu lado, Dios te va a respaldar en la puerta que Él te ha abierto. Dios te va a respaldar, te va a ayudar en la puerta que Él te ha abierto. En el trabajo, en la escuela, en la universidad, en las bucetas, en los hospitales, en los parques. No sé dónde Dios te ha abierto una puerta, o en un sector de la ciudad, en un lugar donde quizás estás abriendo una célula. Dios te va a respaldar. Amén. En la puerta que Dios te ha abierto. Y no importa lo que sea ese lugar. Éfeso era un centro de idolatría. Ecuador puede ser un centro de violencia. Pero todo eso, hermanos, dice la palabra del Señor, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Y quién manifiesta la gracia de Dios? Nosotros. Porque en nosotros se ha manifestado la gracia de Dios.
Donde nosotros vamos, llevamos la gracia de Dios, porque Él se ha manifestado a nosotros. Dígalo conmigo, gracias Dios, porque en mí reposa tu gracia y tu poder. Aleluya. Y esa gracia y ese poder la vamos a llevar a todos los lugares. Pero ¿qué más dice este versículo, hermanos amados? A ver, estamos en el 8. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Muchos son los adversarios. Toda obra que un hombre o una mujer realice para Dios, levanta adversarios. Eso tenga la seguridad. No crea que porque está haciendo algo para Dios todo va a ser fácil. Hay gente que piensa eso, lamentablemente, y se equivocan y es como que les tiran un balde de agua fría. Dice, no, es que yo voy a servir a Dios y todo va a estar bonito y todo va a estar perfecto y no voy a tener problemas. Mentira. Si alguien le dice eso, no es así. Porque el momento en el que usted empieza a predicar la palabra de Dios, usted se enfrenta a una guerra con el diablo, y el diablo no se va a quedar quieto, el diablo le va a hacer la guerra. Le pasó a Pablo. Dice, puerta grande y eficaz se ha abierto, y muchos son los adversarios. Muchos, no dice uno o dos, dice muchos. ¿A qué se refería cuando dice los adversarios? Se refería a la oposición que se levantó contra Pablo de parte de los judíos. Habían judíos que habían escuchado el mensaje de salvación, pero ellos querían ser cristianos, pero seguir guardando el sábado. Y hermanos, así hay algunas sectas en estos tiempos que dicen, nosotros somos cristianos, pero guardamos el sábado. Y para ellos es una ley guardar el sábado. Si no guardas el sábado, te vas al infierno, dicen. Si no guardas el sábado, estás perdido. Y para nosotros ya no es esa ley. La Biblia dice, 6 días trabajará el hombre y un día debe tenerlo de reposo. Puede ser sábado o puede ser cualquier otro día. El principio es guardar el día de reposo, pero no es el principio que tiene que ser el sábado. Ese tipo de personas eran la gente que le hacía la guerra al apóstol Pablo. Estas mismas personas decían, toda persona que quiere ser cristiana y seguir a Cristo tiene que circuncidarse. O sea, ellos querían hacer una mezcla de la religión judía con el cristianismo. Y Pablo siempre les enseñó, no necesitan circuncidarse para ser salvos. Lo que necesitan es creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal y vivir en santidad y serán salvos. Amén. Y aún la vida en santidad no la producimos nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él nos santifica. Él nos santifica. Por eso es que nosotros no estamos de acuerdo, hermanos. Así como los judaizantes, en este tiempo hay mucha gente que se levanta y dice, ¿tiene fe en Cristo? Sí, eso te salva, pero a eso hay que añadirle algo más. ¿Qué más? Los encuentros, los posencuentros, los reencuentros y todos esos encuentros. O sea, si no pasas un encuentro, no eres salvo. A mí me lo decían. Tú necesitas un encuentro, si no vas a un encuentro, no estás bien. Y yo me pregunto, ¿a qué encuentro fue Pablo? ¿A qué encuentro fue Pedro? Al único encuentro que hemos tenido todos nosotros, el encuentro con Jesucristo, nuestro Salvador. No hay más. Eso es todo lo que necesitamos. Nuestro encuentro personal con Jesucristo. La fe en Jesús. Y cuando tenemos fe en Jesús y buscamos a Dios de todo corazón, buscamos al Señor, dice la palabra de Dios que el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo. Esas son experiencias que Dios nos las va dando. Pero hermanos, si nosotros no aceptamos a Cristo y no hay la fe en Cristo y Cristo no nos limpia nuestros pecados, así hagamos los encuentros, los posencuentros y todos los encuentros, nosotros no vamos a ser salvos. Amén. Así había gente en el tiempo de Pablo.
que le hacían la guerra y le decían, no, tú no eres un verdadero cristiano porque tú no haces que los que se convierten a Cristo se circunciden. Tú no eres un verdadero cristiano porque no guardan el sábado. Tú no eres un verdadero cristiano porque no guardan la ley. O sea, ellos querían vivir todavía bajo la ley de Moisés. Y nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés. Tampoco significa que para nosotros queda abolida totalmente esa ley, pero nosotros vivimos bajo la gracia de Dios. ¿Qué significa la gracia de Dios? El favor inmerecido. Amén. Que el Señor nos ha perdonado, que el Señor nos ha ayudado. Y aparte de la ley de Moisés, ellos tenían un montón de tradiciones, que si no las seguían al pie de la letra, entonces no podían ser verdaderos cristianos, según ellos. Toda esa oposición tuvo que enfrentar el apóstol Pablo. Por eso es que dice, muchos son los adversarios. Vamos a ver Hechos capítulo 19, versículo 23. Hechos 19, 23. Dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. O sea, hubo un disturbio, o sea, hubo un problema por el camino. Los judaizantes venían y hacían problemas a Pablo. Hechos 20, 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Ahí está todo lo que son los adversarios. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Los judíos se levantaban contra Pablo para acecharlo. Los judíos se levantaban contra él para detenerlo en la predicación del evangelio. Y hacían que él sufra. Dice que tuvo que sufrir muchas lágrimas y pruebas, pero él aguantó todo eso con humildad. Hermanos, si nosotros queremos servir al Señor, vamos a tener pruebas. Pero yo le pido un favor, no sea flojo. Hay gente que la mínima cosa que le viene, ya no quieren continuar. Todo siervo de Dios va a tener que atravesar por pruebas, por dificultades. Por eso aquí dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y pruebas. Todo el que le sirve al Señor va a tener pruebas porque el enemigo va a levantar a sus adversarios contra él. Pero el enemigo está vencido, el enemigo está derrotado y nosotros vamos a seguir adelante y el plan de Dios se va a cumplir en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser fuertes en el Señor, firmes en el Señor. No fuertes en nuestras propias fuerzas, pero fuertes en el Señor. Y no ser flojos, ni vagos, ni ociosos, hermanos. Por eso le dije antes, pregúntele al que está a su lado, ¿eres o no eres siervo de Dios? ¿Eres o no eres siervo de Dios? Porque el Señor, Cristo viene, pero viene por una iglesia que está trabajando, que está sirviendo, viene por siervos, no por gente que está muy cómoda y que no quiere hacer nada. Viene por sus siervos. ¿Qué está haciendo usted con la puerta grande que le ha abierto el Señor? ¿O está hecho el flojo porque tiene miedo de los adversarios que se levanten? Ay, no, es que si le sirvo al Señor me pasa esto. Ay, no, es que si le sirvo al Señor me pasa el otro. Hay que aprender a enfrentar, hermanos. Hay que aprender a enfrentar. Y a Dios le agrada a la gente esforzada y valiente. Pregúntale al que está a tu lado, ¿eres un siervo esforzado y valiente? ¿Eres un siervo o una sierva esforzada y valiente? ¿Estás esforzando y con valentía asumiendo los retos que te pone el Señor? Hermano, más bien, si no hay adversarios, preocúpate. Preocúpate. El diablo te la está poniendo facilita para que pienses que todo está bien.
Cuando tú le sirves a Dios, de verdad, se levantan enemigos. Pero ninguno de esos enemigos pudo detener a Pablo. Tampoco nos podrán detener a nosotros. Nosotros vamos a predicar el Evangelio hasta el día que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra preciosa. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a ser siervos fieles, a ser siervos que dependen de ti, Señor, a ser siervos que, aunque nos invada en cierto momento la incertidumbre o la inseguridad, nosotros aprendamos a depender del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos abre las puertas para cumplir con el ministerio que tú nos has llamado a hacer. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes. Te ruego, Señor, que tú nos fortalezcas. Que aunque se levante el enemigo como un río, dice tu palabra que el Espíritu de Jehová levantará bandera de victoria sobre él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser siervos como el apóstol Pablo, que quiso pasar tiempo con la gente, que enseñó tu palabra, que no se cayó, Dios mío, que amó, que dio su vida, Señor. Ayúdanos como Jesús. Tú dejaste tu trono de gloria y viniste a la tierra a entregar tu vida por nosotros. Ayúdanos a nosotros también a tener esa actitud, mi Dios, a tener un corazón agradecido y un corazón servicial. Ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos, Señor, que esta puerta grande y eficaz de la evangelización que tú nos has abierto y que cada uno sabe dónde, Señor, aprovechemos las oportunidades. Y aunque se levante el adversario, que nada nos detenga, Dios. Te lo ruego, mi Señor. Ayuda a tu pueblo, bendice a tu pueblo grandemente, mi Dios, y danos la fortaleza para seguir adelante. En tus manos nos ponemos, amado Señor. En tus manos nos ponemos, Padre. Oramos a ti, Señor, porque solamente tú nos puedes ayudar. Solo tú puedes darnos las fuerzas como le diste a Pablo. En medio de esos disturbios, en medio de esos problemas, en medio de tantas lágrimas y sufrimientos que él tuvo que atravesar, tantas pruebas, Señor, tu palabra dice que tú le diste la victoria. Ayúdanos así también a nosotros a tener la victoria en Cristo Jesús. Gracias por todo, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos.